Bien, entonces, nuevamente les comento, bienvenidos a nuestro encuentro presencial en línea, de los cuales puedan compartir las interrogantes del foro. ¿Cómo podemos entonces visualizar el mito, al morir el caballo debería morir también el jinete? ¿Qué tipo de historia nos están contando? ¿Será una historia científica o una historia no científica? De los cuales tenemos que visualizar cómo era la cosmovisión que tenían los mayas o qué visión tenían los mayas de este contexto. ¿Por qué de este contexto? Porque depende de cómo ellos visualizaban su antropología y sobre todo la forma de interpretar este mito o esta interrogante. Entonces, les dejo abierto el micrófono para que ustedes puedan compartir. No sé quién es el primero en compartir y me levante la mano y podamos visualizar y sobre todo aportar a este conocimiento. Aquí los compañeros pues están respondiendo en el chat. Acá en la videoconferencia pues podemos participar también como lo hicimos en la anterior sesión donde les habilité donde ustedes podían hablar. Acá esta es una de las ventajas que tenemos, que hoy les voy a dar la oportunidad que puedan expresarse acerca de ese mito. ¿Cómo lo veían? Tienen abierto el micrófono para que ustedes lo puedan compartir. Porque muchas veces ese es uno de los mitos y que de hecho en el nivel primario nosotros lo contamos. Bien. Compañero levantó la mano. ¿Tiene el micrófono? ¿Estamos, compañero? Para que pueda compartirnos. Wilrod 312 aparece acá. Puede comentarnos. Bien. Creo que no. Wilrod no nos quiere comentar acerca de su posición, cómo lo visualizan ustedes. Entonces, como siempre a veces les comento a los estudiantes del profesorado que están en plan diario y ustedes pues llevan esta carrera, en algún momento van a tener la oportunidad de comentar o hablar con sus estudiantes. Entonces se van a recordar de las interrogantes que se les hacemos y que queremos que nos compartan y podamos así nosotros visualizarlo, ¿verdad? Entonces, es cómo nosotros podemos utilizarlo de tal manera que podamos analizar. Bien, si decíamos que la ideología o la cosmovisión que tenían los mayas en ese entonces era que cada persona o cada miembro de la sociedad se tiene que nosotros tenemos un nahual, un representante al momento de nacer, pues tenemos un sistema de creencias que cada nativo de Mesoamérica poseía y al mismo tiempo lo hacíamos como parte generalizado. Y de hecho acá muchos sí saben cuál es su nahual o su parte generalizado. En este caso casi era similar como los signos del zodiaco que nosotros actualmente manejamos. De hecho, dice Kevin Delgado que su signo es Kawok y Jessica dice que su signo o su nahual es Tijax. Hay muchos nahuales que nosotros dependemos de ellos y dependiendo a la relación, si nosotros profundizamos la cosmovisión de estos símbolos o de estos nahuales, así es como nosotros participamos o como nosotros nos desenvolvemos en la vida cotidiana.
Es por ello que, si haciendo el preámbulo a esta interrogante, nos damos cuenta que nosotros siempre, la mayoría de las personas, y ustedes creo que caímos en algún momento, cada vez que compramos la prensa, lo primero que a veces hacemos es irnos al horóscopo. Similar a ello tenían el nahualismo los antiguos mayas, y en este caso podemos visualizar entonces la antropología o la visión antropológica que tenía cada uno de los mayas o de los descendientes mayas, porque en este caso ya estaba en decadencia debido al mismo conflicto que se tenía entre las personas que se mantuvieron al margen del querer obtener el poder. Por esta razón, ellos al momento de visualizar estos nahuales, directamente significaba un animal que acompañaba a la persona, así mismo a la creencia que se tenía. Es por ello que cuando vieron a Pedro de Alvarado montado en su jinete, ellos creían que al momento de matar al caballo iban a matar también, iban a asesinar al jinete. Lamentablemente, esa visión que tenían ellos era un poco errónea, porque no era lo mismo de mantener, o no habían profundizado ese estudio de cómo era el comportamiento del animal. Por lo tanto, ahí fue como nosotros en algún momento nos dijeron que no teníamos razón, un razonamiento donde podíamos analizar que no era el caballo el que teníamos que matar, sino era a Pedro de Alvarado, a quien estaba dentro montando el caballo. Lamentablemente, muchos lo toman como una superstición, como un mito, de los cuales nosotros en la actualidad lo poseemos, y que si lo visualizamos puede que tengan algunas ciertas circunstancias. Al igual que el mito de, como se habla del Quetzal. Muchos hablan de la teoría de Tecún Umán como el guerrero, el quien asesinó Pedro de Alvarado, y sobre todo, ¿a quién no nos contaron esa historia? Y de hecho, esa historia muchos la escuchamos en el nivel primario, donde decían que el color rojo del Quetzal era la parte o la sangre de Tecún Umán, y en realidad no es eso, sino que ya es la parte de la estructura o la forma de ser del Quetzal, de los cuales no era porque había muerto o había estado a la par de Tecún Umán quien él se volvió de esa manera. Es por eso esa mitología que siempre los mayas, o las creencias que teníamos con respecto a todo el sistema religioso o el sistema politeísta que nosotros manejábamos. De hecho, en algunas situaciones, pues así como se ven algunos signos del zodíaco que son, en la actualidad, son parte de nuestro mundo, y si nosotros le decimos, mire, ¿de qué signo es usted? Y cuáles son los que tiene mayor relación o con quienes se puede socializar. Entonces, nosotros quienes son más compatibles, nosotros comenzamos a buscar esa información. Similar era esas creencias de los mayas, donde la civilización o los nahuales nos acompañan durante toda la vida. Sin embargo, no importa, perdón, no importa que estos mueran, porque nosotros seguimos, perdón, no importa que estos mueran, pueden seguir ese proceso de vida de los seres humanos. Es por esta razón que estas creencias nos han venido teniendo, y las hemos venido contando de tal manera que ya no las tomamos como una relación o como una historia científica. Por lo tanto, las leyendas, quienes en este caso proliferaron muchas leyendas que nos contaron, y que en alguno de sus lugares existe alguna leyenda prehistórica, una leyenda colonial,
de los cuales fueron traduciéndose o contándose de generación en generación, y que en la actualidad nosotros, pues, los que ya hacemos profundo el concepto de la historia y la parte científica, sabemos que son solo mitos o leyendas que cuentan las personas, pero de los cuales, para algunas personas, como son los descendientes mayas y que aún conservan esa raíz o esas creencias politeístas, ellos las toman como parte de su natalidad. Esto hace que nosotros podamos infundir ese criterio o esa parte de la sociedad. Es por ello que cuando nosotros hablamos de esta población, y hablamos de muchas situaciones. ¿En qué lugar no puede contar uno los espantos? La leyenda de la Llorona, la leyenda del Cadejo y así muchos más. La leyenda del, podemos decirle también, del hombre sin cabeza, y así posteriormente nosotros podemos venir contando esas leyendas y que a los niños los asustan, de los cuales ya cuando nosotros nos volvemos ya adultos y somos parte de ese complot histórico, nos damos cuenta que era solo una mentira. Y de hecho en las canciones actuales, la cosmovisión que aún en la actualidad tenemos, cuando nosotros somos pequeños, ¿cuál es la canción que le cantamos a los niños? Cuando están llorando, si no te duermes, te lleva el coco, le dicen a la mamá, ¿verdad? Y así asustamos al niño. ¿Y en qué momento el niño conoce al coco? Entonces, son situaciones que nosotros teníamos al momento de la llegada de los españoles o de los castellanos, y por lo tanto los indígenas, como se nos comentó en algunos aspectos, se maneja esa historia. Acá Kevin Delgado nos habla también de la historia de la chupacabras, la ciguanaba, y luego creemos en esos mitos o esos términos, de los cuales voy a darles un espacio para que ustedes me cuenten qué historia de miedo se cuentan en sus lugares, y de los cuales es cierto o no es cierto. ¿Cómo lo podemos visualizar, o cómo los indígenas lo tomaban como parte de su propia historia o la propia forma de concebir el mundo o la vida? De hecho, en algunos aspectos de esta cosmovisión maya se refleja mucho en la forma de pensar y vivir, de los cuales en la actualidad pues ya le hemos quitado ese pensamiento, y por tal motivo ya no le tenemos respeto a todo lo que son los rituales previos a la naturaleza. Antes, la cosmovisión que se tenía, se le tenía que pedir permiso a la tierra para poder sembrar y que se dieran buenas cosechas, para poder quemar, hacer la rosa que actualmente se conoce en nuestro mundo de la agricultura. Esos rituales ahora ya no se hacen. Algunos señores antiguos, lo podemos decirle que son de los 50, 70 años, todavía hacen algunos de estos mitos que consideran a ellos la parte sagrada de la tierra, y por lo tanto expresan de esa manera su forma de visualizar la cosmovisión maya. Y los antepasados, en este caso, esa visión antropológica que teníamos nosotros, pues se ha venido perdiendo, y que los que ya somos más modernos, la época de podemos comentarle, la época de la tecnología, pues ya no creemos en estos aspectos. Sin embargo, surge, y si nos vamos a las lecturas de la Biblia, que muchos la tomamos como un libro de una historia muy antigua, y que se tiene la cosmovisión de cómo fue creada la tierra. Por lo tanto, la cultura de los descendientes mayas se va transformando con el transcurso del tiempo, conforme fueron dándose la imposición de la religión a través de los castellanos, ya que nosotros fuimos evolucionando como señoríos mayas, y en este caso viene ya a cambiar la forma de percibir la naturaleza.
Entonces, hay situaciones donde nosotros se cambia la presentación. Es importante que nosotros como parte de esta cultura o de esta sociedad de cultura tecnológica podamos compartir la realidad con nuestros compañeros o con nuestros estudiantes, donde nosotros podamos mantener ese propósito de fomentar las leyendas o fomentar la historia tal como se da, porque en muchas ocasiones vemos la parte fundamental o la parte general de los mayas como una civilización súper desarrollada, de los cuales no fue contamos lo bueno de la civilización, pero que también fue una civilización sangrienta y que posteriormente quizá viene a trabajarse la parte de la esclavitud que se da en los primeros años de la época colonial. De hecho, en Guatemala, pues, si hablábamos en la sesión anterior, que los justos títulos y la justa guerra justificaban básicamente la evangelización de los nativos y así poder tomar parte de su territorio. Y es por ello que ahí es como entre la misma población que se quedó en estos grupos, podía contar las historias o los mitos que se tenían, de los cuales en la actualidad existe un movimiento de los rituales mayas o de la forma de establecer la participación entre las ceremonias mayas que en algunos centros se da y que son parte de nuestra cosmovisión. Por lo tanto, si nos damos cuenta al momento de cómo tenemos el pensamiento, era considerado demoníaco. ¿Por qué? Por los españoles. Nosotros, nuestra forma de pensar para ellos era como una persona de satanismo. Por eso es que ellos justificaron esas justas guerras y esos justos títulos para poder conquistarnos y al mismo tiempo poder establecer la ambición que tenían ellos por venir a quitar la tierra a nuestros nativos, de los cuales si a veces hago la interrogante y les digo a los compañeros cuando estamos de manera presencial y a ustedes aquí de forma virtual lo hacemos, y si quiere participar pues me levanta la mano y yo le doy la palabra para que pueda compartir su experiencia. ¿Qué hubiese pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? ¿Cómo estuviéramos como pueblo? Entonces, si pueden levantar la mano y así poder establecer la comunicación y la participación de nuestro territorio. Si nosotros visualizamos en algunos comentarios que a veces realizamos con los compañeros de manera presencial, decimos, quizá fuéramos otro pueblo distinto al que aún manejamos, porque si ustedes se ven en el área rural, existen muchas formas de pensamiento antiguo o el pensamiento maya de esta cosmovisión que se ha venido trabajando. Posiblemente, alguna otra potencia hubiera invadido nuestra tierra. Es cierto, cualquier otra potencia tenemos que nos hubieran invadido y seguramente nosotros hubiésemos tenido que ceder parte de nuestro territorio. El problema de nosotros, y siempre lo recalco en esto de la historia, cuando cuento la historia o cómo la interpreto, es que por estar en el mismo problema de querer obtener el poder, de querer visualizar ese poder y tener el dominio total de la población, hizo que nosotros cayéramos en el proceso de la conquista y no estar fuertes. Si hubiésemos estado como estábamos en el periodo clásico, completamente, cuando fue nuestro mayor esplendor como territorio guatemalteco, como territorio mesoamericano, podemos darnos cuenta que los españoles no nos hubieran podido conquistar. Quizá los conquistados hubiesen sido ellos.
pero como nosotros estábamos en guerra y como si ustedes han leído la historia, parte de nuestra forma de actualizar y la creencia que se daba, la forma de entrar a nuestro territorio fue la forma bélica, posteriormente la forma religiosa que justificaron en sí la ponderación de este territorio. Creo que por estar cerca de la calle, pues hay una pequeña interferencia acerca de la visión que se tiene de un TUC. Aquí sí podemos decir, ahora con la invasión que se da, una historia más reciente, esto ha venido a provocar entonces que tengamos una pequeña interferencia en nuestra presentación, porque estoy cerca de lo que es la parte central. Esperemos que en algunos minutos pues este personaje salga y cómo visualizan ahora la historia de la juventud, ¿verdad? Por tal razón, todos tienden a tener esa visión que quieren escuchar la música a todo volumen, de los cuales podemos visualizar la falta de cultura que se tiene en lo que es ya el ruido social. Entonces, una compañera dice, esa es buena música, dice, ¿no? Sí, se mantiene en esa posición y como son parte del territorio mesoamericano también, ¿verdad? Pues sí, conlleva al contexto que estamos tratando este día. Les comentaba entonces que el dominio español a través de la religión, pues nos vinieron a cambiar nuestras formas de creencias y nuestra forma de construir las nuevas leyendas o las nuevas maneras de estructuración. Eso hace, se le establece el conocimiento de la naturaleza que se tiene en las formas de sentir y vivir el contenido. Por lo tanto, se nos impone una nueva cultura, se produce un mestizaje más formal y esto hace que se vea mucho el impuesto de esta cosmovisión maya se pierda y asimismo podemos deducir que la resistencia indígena se puede conservar fuera de de la misma visión que se tiene en la parte general de nuestro quehacer cotidiano. Es por ello que al momento de visualizar de cómo era la visión que se tenía a través de los nobles, los indios nobles de América, como comúnmente se le conoce, porque si nosotros hacemos el estudio, ¿cuáles fueron las tres culturas que surgieron en el continente americano? Como decíamos, tenemos la maya, tenemos la azteca y tenemos la inca. Por lo tanto, y los españoles casi conquistaron estas tres culturas y tenían la misma ponderación o la misma forma de estructurarla. Por lo tanto, regresamos a la parte de los indígenas, a la parte de las tierras, donde ellos recibían a los castellanos y colaboraban directamente con ellos para poder establecer el requerimiento forzado de la tierra. Y es como aquí la forma de cómo nos conquistaron o cómo vimos la visión de los mayas, vimos a los españoles como superiores debido a la misma, mismos contenidos o parte de la presentación que ellos tenían, y hacía esto que los reyes, pues nosotros pudiéramos establecer la comunicación entre ellos y la confesión que nosotros teníamos. Por lo tanto, hay algunas situaciones que los indios nobles resistieron a los invasores, pero en este caso nosotros podemos aprovechar las divisiones internas que se daban, como les comentaba al principio, para poder conquistar nuestro territorio. Posteriormente ya se viene y se produce el saqueo y
y nos quitan la tierra, la población nativa hace que nosotros pues demos todo el territorio, cedamos a los castellanos y al mismo tiempo ellos puedan esclavizarnos a nosotros, porque en sí nosotros fuimos esclavizados y al mismo tiempo la política agraria que ellos utilizaron para poder pagar los impuestos hacia la corona española. Entonces, ahí es como nosotros se dio el proceso de la apropiación de la tierra maya, se da más cambiante en lo que fue las tierras conquistadas. Básicamente, a través de la bula papal, pues nos establecieron y legalizaron todos esos documentos de las tierras guatemaltecas y se dieron en los grandes latifundios que en la actualidad en alguna parte se da y que nosotros ya no pudimos establecer o requerir esa tierra para poder existir o trabajar el proceso de la agricultura. Es por ello que en nuestra forma de visualizar entonces la cosmovisión que se tiene de los mayas o de los vencidos, nosotros no éramos una civilización inferior, y de los cuales en la actualidad se tiene esa visión que nosotros nos creemos, o si ustedes lo pueden visualizar, en algunas situaciones, en el área rural o en el área urbana se dan los casos donde a veces nos sentimos inferior a los demás. Es por la misma visión antropológica que nos dejaron los vencidos, que nosotros pensamos que los españoles tenían mejor inteligencia que nosotros, pero fue lo contrario. Nosotros teníamos esa gran inteligencia, pero como siempre decimos, cuando un país se vive en guerra, ese país siempre va a tener esa disminución, y eso fue lo que le pasó a España cuando nosotros nos logramos independizar de ese territorio. Es por ello que esa visión antropológica que tenían de los indios nobles, como nosotros le llamaron, en este caso le llamaron nobles ellos, porque lograron establecer la comunicación para poder vencer a los quichés. Si ustedes pueden, y si han tenido la oportunidad, siempre que voy a un sitio arqueológico, busco parte de su historia. Y la parte de la plaza donde se reunían los mayas o los nativos, se daban cuenta que estaba protegido, no cualquiera podía ingresar a estos territorios. ¿Por qué no podía ingresar? Porque lo tenían de manera tan segura que cualquier invasor podía caer y cualquiera podíamos establecer el conocimiento que se daba entre las guerras que se dieron. Entre ellos, por esa razón fue que no podían vencerse. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en Tikal o la oportunidad de estar en Imsinché, que fue la primera ciudad que realizó Pedro de Alvarado, y que él se convierte en el primer capitán general de la capitanía de Guatemala, como se estaba dando el contexto, nos podemos dar cuenta que vivían dentro de una ladera donde era difícil el acceso. Por esa razón es que los españoles les llamaron los indios nobles, porque ellos colaboraron para poder conquistar a los demás. De ahí viene el proceso del saqueo y la expropiación de la tierra a los nativos, de los cuales nosotros en algunos casos en la actualidad se da. Por eso les decía en el foro que teníamos abierto, y comentaba de qué manera podemos comparar los rasgos que predominan. La sociedad nativa aún todavía tiene ese proceso, donde nosotros no podemos establecer o tener acceso a un territorio para poder manejarlo. Entonces, sí es importante entonces conocer cómo se vino dando la historia, y que en sí la época colonial fue una época sangrienta, como casi similar a los nazis, ¿verdad? Que lo que querían era el exterminio de los nativos, conocidos como los indios. Lamentablemente nos quitaron esa visión de cambio de nuestro propio territorio, y asimismo poder establecer una potencia que aún en la actualidad fuéramos una potencia mundial. Así es que les dejo el espacio para que ustedes puedan comentar de cómo visualizan entonces la época colonial con la actual. ¿Qué características o qué similitudes encontramos?
en la actualidad con la época pasada. Entonces, les dejo el espacio, compañeros, para que podamos compartir. Estamos en línea. No sé quién de ustedes quiere compartir. Aquí pueden hacerlo de manera virtual. Ahí estamos, compañero, bienvenido. Está libre para que pueda compartirnos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, escucho. Tal vez yo pienso que tal vez una de las diferencias puede ser en cuanto a la evolución de las culturas. Sí, sí. La evolución de las culturas, tal vez la forma y el estilo de vida que lógicamente que se ha presentado desde la época colonial con la actual. Sí, no ha cambiado el ritmo o la forma de vida que se da, porque siempre están en los nobles que que era en la época colonial, ahora son los que tienen el poder económico en Guatemala, ¿verdad? Lo que es la parte de los esclavos son los podemos visualizar ahorita como la clase más pobre que existe en Guatemala. Ok, gracias, licenciado. Muchas gracias. Bien, ¿quién más quiere compartirnos su experiencia? Tenemos 2 minutos para poderlo compartir. Tienen el tiempo libre para que ustedes podamos establecer. Buenas noches. Sí, Que la economía no ha cambiado mucho, ya que pocas personas tienen muchas tierras y los indígenas casi no tienen ninguna tierra. Ha exacto. variado mucho la economía. Sí, casi la misma parte del proceso económico mantenemos de la época colonial, solo que con algunos ciertos nombres distintos de los cuales nosotros somos parte de esa generación. Excelente participación. Eso es todo. Gracias. Sí. Adelante. Coméntenos. Tenemos 1 minuto, 12 segundos para poder comentar el contenido y aquí de hecho Daniel Galicia, en cualquier momento puede interrumpirme este comentario, los que quieran participar, no hay ningún inconveniente. Les decía, nos dice que el lenguaje ha sido parte importante ya que tenemos diferencias en el proceso del dialecto o la forma de los significados que se tiene y en algún proceso sí se da. Entonces, sí tenemos rasgos que nos identifican como parte de la época colonial y así es que si nosotros ya lo analizamos y nos ponemos a hacer la experiencia que hemos vivido, pues sí tenemos esos rasgos y que debemos cambiarlos si queremos que cambie la historia. Porque si no, siempre seguiremos comentando la historia y como decían, no solo es estudiar la historia, ganar el curso, conocer un poco la historia, sino que debemos vivirla, debemos cambiar esa historia para que la gente se involucre en ese